y preguntas cómo funciona su iglesia, cómo funciona su iglesia. Es más anecdótico que otra cosa. Pero es bueno en el siguiente sentido, no en el sentido de que nosotros tenemos que ser como Grace Community Church, la iglesia del pastor MacArthur. No es bueno en ese sentido. Si tú lo estás leyendo así el libro, estás equivocado. Es bueno en el sentido siguiente. La verdad transforma vidas y vidas transformadas edifican iglesias sanas. Mantente predicando la verdad. Porque hay un movimiento hoy en día que dice que tú tienes que ser innovador para llamar la atención de la gente. Que dice que tú tienes que ingeniártelas y que crear un ambiente para que Dios se manifieste. Un ambiente, ¿cómo se crea el ambiente? Con luces y con humo y con música y con un pastor conectado con las realidades de la gente del siglo XXI. No. Predica la verdad, predica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cambia vidas. Amén. Y vidas cambiadas forman iglesias sanas. E iglesias sanas impactan el mundo. Pero funcionará. Bueno, este libro te dice, esto es lo que ha pasado con nuestra iglesia. Y hay muchos testimonios más de otras iglesias que pudiéramos explorar. Hermanos que han sido fieles al Señor, han luchado y batallado y llorado y sufrido y gozado, pero en su fidelidad al Señor, Dios ha usado sus iglesias locales. Tú no necesitas inventar la rueda, tú no necesitas inventar un nuevo sistema, tú no necesitas crear una iglesia atraccional. Como un pastor en Georgia, la iglesia más grande de Estados Unidos, 40,000 personas o algo así. Dice que él está creando iglesias donde a los no cristianos les gusta estar. Ese es su lema, ese es el lema de su iglesia. Creando iglesias que a los no cristianos les guste, donde les gusta estar. Eso no está bien. Eso no está bien. Porque cuando tú predicas el evangelio sin ofender a la gente, el evangelio mismo los ofende. Y ellos no se van a sentir cómodos ahí. Pero es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este pastor? Poco habla tal vez del pecado, poco habla tal vez de la disciplina en la iglesia, poco habla tal vez de temas difíciles. Correcto. Sí. Entonces, este es el reto para nuestra iglesia al leer este libro. Mantengámonos en el camino de la verdad de Dios. Y Dios se encargará de los resultados. Déjele los resultados a Dios, que la iglesia crezca en número. Déjele los resultados a Dios. Que más personas se involucren y lleguen a la iglesia. Déjele los resultados a Dios. Usted solo predique la palabra, que la palabra transforma vidas y vidas transformadas forman iglesias sanas. Gente centrada en el evangelio, centrada en Cristo, centrada en la palabra, obediente a la palabra. Manténgase en ese camino. Yo creo que esa es la perspectiva de leer este libro. No diciendo, tenemos que ser como la iglesia de MacArthur. No. Eso es equivocado, ¿verdad? Eso es equivocado. Entonces, el libro se divide en 3 partes y muchos apéndices, ¿verdad? La primera parte habla de la anatomía de la iglesia y usa la imagen del cuerpo, la estructura, el esqueleto, que es lo que sostiene todo lo demás, ¿verdad? Los sistemas internos, los músculos y la cabeza, que es Cristo Jesús. Un concepto importante de la introducción. Una iglesia no puede tener mayor éxito que el de sus líderes. Esta es la introducción. Si el pastor y otros líderes fallan en satisfacer las expectativas elevadas de Dios en cuanto a la piedad, la autenticidad y la madurez espiritual, la iglesia también fallará. Esto es clave. Por eso lo que nos predicaba el hermano Ernesto es clave. Elegimos pastores no porque es nuestro amigo, no porque es exitoso en su negocio, no porque es un hombre que quiere ser pastor y pues pobrecito démosle la oportunidad. No. Elegimos pastores porque la iglesia va a llegar donde los líderes lleguen espiritualmente, ¿verdad? Es clave. Hay un montón de como frases que son como perlas ahí, en este libro.
que tú las puedes tomar y reflexionar más en ellas, como que, como dice en inglés, food for thought, como que te alimenten tu pensamiento. ¿Cuál es el esqueleto de la iglesia? ¿Qué cosas sostienen la iglesia como nuestros huesos sostienen nuestro cuerpo? Una visión elevada de Dios, y me encanta que el libro comience por ahí. Dios grande, y eso lo decimos a menudo aquí en la iglesia. Tengo un concepto de un Dios grande, que es el Dios de la Biblia. Número 2, la autoridad absoluta de las Escrituras. Número 3, sana doctrina. Número 4, santidad personal. Y número 5, autoridad espiritual. Ese es el esqueleto. Si no tienes eso, no se sostiene la iglesia. Es insostenible, ¿verdad? Los pastores es clave. Sin eso no hay iglesia. Y aquí, claro, sin eso tienes un club, tal vez, un club de amigos, un club como de socios, ¿no? Que se reúnen porque tienen cosas en común, como los de las motos o los de, etcétera, ¿verdad? Los que tienen un hobby ahí especial que comparten. Y pagan una membresía. Correcto. Y pues tú das tus diezmos, es como el pago de la membresía, ¿no? Si no tienes estas 5 cosas, tienes un club, no una iglesia. Otro concepto importante ahí en el libro, como les digo, hay como perlas ahí que el pastor MacArthur dice, comparte. Es absolutamente esencial que una iglesia se vea a sí misma como una institución establecida para la gloria de Dios. Este pastor que les cuento en Georgia está equivocado. Está creando una iglesia donde a los no creyentes les gusta estar. Eso es centrado en el hombre. Eso es centrado en el hombre, no centrado en Dios. No queremos tener una iglesia centrada en el hombre. Exactamente lo que estamos diciendo. Los sistemas internos, y aquí están todas estas características que Dios llama a los cristianos vivir, mostrar en sus vidas. Me gustó mucho, por ejemplo, la flexibilidad. Las últimas 7 palabras de una iglesia son: esto nunca lo hemos hecho así antes. Esa iglesia está muriendo ya. Y ahorita, en este momento, yo les puedo dar un montón de ejemplos de iglesias que están diciendo eso. Sí. Yo me he reunido en las últimas 2 semanas como 3 veces con líderes de la asociación y están preocupados porque en las iglesias, especialmente iglesias tradicionales, bautistas tradicionales, con una junta de diáconos, con un pastor principal, esas iglesias, hermanos, están muriendo. ¿Por qué? Porque nunca hemos hecho esto antes. Nunca lo hemos hecho así. No tienen flexibilidad. No hay flexibilidad para ver un cambio. En cuanto nuestra iglesia vaya creciendo, nuestra iglesia va a ir cambiando. Por ejemplo, en nuestra iglesia, hace unos 3 domingos, creo, 4 domingos, tuvimos 98 personas. El primer sábado que nos juntamos teníamos 20 y algo de personas. 98 personas. Ha habido crecimiento, por la gracia de Dios. Lento, pero ha habido crecimiento, ¿verdad? Y se han añadido a la iglesia personas responsables y constantes, ¿verdad? Y eso es bueno siempre para una iglesia porque da estabilidad. No son personas que vienen por un tiempo y después se van, sino que se han añadido a la iglesia personas responsables. Eso es bueno para una congregación. Nuestra iglesia está creciendo y eso significa que nuestra iglesia va a cambiar y va a cambiar mucho. El crecimiento hace que una iglesia cambie mucho. Por ejemplo, el acceso que tienen las personas al pastor cambia. Por eso es importante tener varios pastores. No todos pueden ser amigos íntimos del pastor. No todos. Todos amigos íntimos del pastor. El pastor, que yo siempre he dicho a usted, que la iglesia está creciendo, yo digo, Dios está trayendo a la gente, porque nosotros tenemos un sistema, como tienen otras iglesias, que ven para acá, te invito a ti por barbecue, lo que sea. No, ellos están viniendo porque Dios le está dando en su amor, en su corazón, la palabra. Y sí. aquí se enseña la palabra del Señor. Así es.
Vamos a seguir, mis hermanos. En cada una de estas áreas que son los sistemas internos de la iglesia, en cada una de ellas hay mucho que aprender de parte de nosotros como miembros de la iglesia. Los músculos son la predicación, enseñanza, evangelismo y misiones, adoración, oración, discipulado, pastoral. Uno de los valores que nosotros tenemos es la familia. Y ahí el pastor MacArthur habla de la edificación a las familias, es clave dentro de una iglesia. Nosotros preferimos que tú te quedes en casa discipulando a tus hijos o invirtiendo en tu familia antes que estar de actividad en actividad en la iglesia, de comida en comida, de evento en evento. Es un concepto que nosotros respetamos mucho aquí en la iglesia. Podemos mencionar más cosas, pero vamos a este concepto importante. La función más importante de la iglesia es proclamar la palabra de Dios en una forma comprensible, directa y autoritativa. En eso sí no podemos ser en eso sí no debemos ser flexibles. En eso sí no debemos ser flexibles. Así es. Martin Lloyd-Jones escribió un libro buenísimo que se llama La predicación y los predicadores. Y él dice que la predicación, el púlpito de la iglesia es como el timón de un barco. Donde va el púlpito, va la iglesia. Hacia ahí, donde va el púlpito, hacia ahí va la iglesia. ¿Y cuál es la conclusión, la aplicación que sacamos de eso, mis hermanos? Dale prioridad a la predicación de la palabra. El pastor Martin Lloyd-Jones escribió: no importa si hay mucha visitación, si hay muchos programas, si hay mucho esto y mucho de lo otro, si el púlpito no está bien, la iglesia no está bien. Y lo contrario es verdad también. La iglesia puede no tener grandes programas, no tener buena música, no tener esto, no tener aquello, pero si el púlpito está sólido y va en una buena dirección que honra a Cristo, la iglesia está bien. La iglesia está bien. Porque así como nuestros hermanos en África se reúnen debajo de un árbol, o en Latinoamérica se reúnen debajo de un árbol, y ahí se predica la palabra, y esa iglesia está sana, así nosotros nos pueden faltar luces, nos pueden faltar guitarras, nos pueden faltar baterías, nos pueden faltar músicos, nos pueden faltar hasta afinación de nuestras voces. Pero si el púlpito está bien, la iglesia va bien. Eso es clave. No lo pierdan de vista, porque hay una gran tentación, es una gran tentación continua de decir, ok, la palabra está bien, pero ¿qué más? Esa es una gran tentación. Y para los pastores es una gran tentación, mis hermanos. Es una gran tentación de decir, ok, el púlpito está bien, pero hace falta algo más. Algo más. Hace poco escuché al pastor David Platt que les preguntaba a los creyentes. Esta es una pregunta excelente. ¿Qué pasaría si te quitan el aire acondicionado, la comodidad de las bancas, los buenos instrumentos y la buena música? Si te quitan todo y te dejan a un hombre predicando fielmente la palabra, ¿vendrías a la iglesia o no vendrías a la iglesia? Esa es una muy buena pregunta. Si el púlpito no está bien, la música no está bien. La iglesia no está bien. Bueno, pero dice la cuestión de música. La responsabilidad toda es del púlpito, del hombre que se para ahí atrás. Si el pastor que está ahí atrás no está bien, la música no está bien. Y estoy hablando de experiencia, porque yo veo un sitio que le dicen iglesia, pero que no es iglesia, la música es terrible, no dice nada. Así es, el no púlpito es va dirigiendo la música también. Así es. La experiencia le enseña. Yo no quiero ese libro. Yo voy a decir, saca lo bueno de ese libro y olvídate de lo malo, porque tiene lo malo. Y el pastor John MacArthur me chocó, porque yo estaba oyendo las noticias de
pero saca lo bueno de lo que él dice. Y dice, los dos son iguales. Así es en todo. Así es en todo. Leer con discernimiento. Sí, Leer con discernimiento. exacto. Sacar lo Entonces, bueno, eso retener me lo llama la bueno, atención. retener lo bueno y Yo desechar lo malo. investigo, porque entonces yo me gusta buscar. Y eso está grabado. Él dice que la sangre de Cristo no es lo que lava, es la muerte violenta de él lo que es, lo que salva. Ya eso está mal, totalmente mal. Ahora, si él dice esto que es bueno, pues yo saco lo bueno. Así es, 100% Pero de acuerdo. entonces, de la manera que me gusta, y no lo puedo lavarlo porque no necesito lavarlo. No, yo debo animarlo a usted. Yo debo animarlo. No todo lo que usted le vaya a decir allá. Pues eso. Yo creo que también la convivencia de los hermanos es buena. Si ellos tienen un sitio, pero lo que le digo es bueno, que no vaya al picnic para abandonar su familia. No haga. No ponga la misión por encima de su familia. Así es, Y de misionero. así es. Dios no quiere eso, porque Dios es suficientemente Dios para conseguir lo que quiere. Así es, así es. Y así se afanan. Dios no quiere. Entiendo yo, Dios no quiere afán. Dios quiere servidores. Y si viene otro y va y hace la misión, yo apoyo a ese que hace la misión, que se queda allí y hace la tarea. Yo lo Así es. apoyo. Yo no, Pablo no iba a un sitio, y lo siento que eso, no iba a un sitio donde ya había algo hecho. Él visitó a la iglesia de Roma porque iba de paso a España. Pero él no iba a predicar donde ya otro había predicado. Así Y es, eso está ahí. así es. Y vamos a continuar, gracias hermano Lo Walter. siento haberme La, interrumpido. la cabeza, no, cualquiera puede interrumpir en cualquier momento. La última parte de esta sección, el último capítulo habla de la cabeza. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el Salvador, es el pastor, soberano de la iglesia, santificador. Mucha doctrina en ese capítulo, si ustedes lo leyeron. Mucha doctrina. Bien importante esa parte doctrinal también para sostener la doctrina de la iglesia. La segunda parte habla de una iglesia dinámica. Ahí habla de la iglesia naciente en el libro de los Hechos, ancianos, diáconos y otros miembros de la iglesia. Esa parte de los miembros de la iglesia, ahí en ese capítulo es bien importante, porque te dice cuáles son tus responsabilidades como miembro, ¿verdad? El modelo de la iglesia de Tesalónica, que es un modelo de iglesia. Me encanta que dice, la iglesia de Tesalónica es un modelo de iglesia sana. Y no menciona nada de números. Me gusta eso. Porque hoy hay una obsesión con los números grandísima. Una obsesión grande con los números. Todo tiene que ser grande. Pero hay que ver, y no es cierto. también lo que hay que ver es lo que hay detrás de los números en la iglesia sana. Así es. Así es. Las señales de una iglesia eficaz, el llamamiento de la iglesia a la hora del Señor hecha a su manera. Un concepto importante. Estoy convencido de que una iglesia es más fuerte cuando el liderazgo surge de entre sus propios miembros. Cuando yo leí eso, yo pensé rápido en nuestra iglesia y, ¿sabes? Como las variaciones, las opciones que se han visto de traer o no traer. Y digo, brother, ya adentro que tiene que salir. Este concepto es bien importante, mis hermanos. ¿Sí? Lo natural en una iglesia, digamos, bautista tradicional o cualquier otra iglesia, ¿qué es? Que estén los hermanos reuniéndose y el pastor diga, me retiro, o me voy a otra iglesia, o me voy a un seminario a enseñar, o el pastor fallece, o lo que sea, ¿verdad? Y la iglesia se queda sin el pastor. ¿Y qué hace una iglesia normalmente? Es que junta a un comité de púlpito, que es el grupo más extraño del universo, ¿verdad? Juntan a la líder de las mujeres, al líder de hombres, al presidente de diáconos, al tesorero, al líder de jóvenes y a la líder de niños. Y hay 6 personas ahí que tú no sabes si son maduras en la fe, si no son maduras en la fe, tú no sabes lo que van a buscar. Y dice, ustedes son el comité de púlpito, ustedes son encargados de traernos un pastor. Y esa gente empieza a hacer reuniones y a ver de dónde sacan ese pastor, ¿verdad? Y empiezan a buscar debajo de las piedras y empiezan a mandar a las revistas cristianas
noticias de se busca pastor. Y al final viene allá un hombre de Washington State Que ni lo que conoce. nadie conoce. Han escuchado el comité de púlpito unos 2 o 3 sermones en su página de YouTube. Viene el pastor, hace entrevistas, le preguntan cuántos hijos tiene, le preguntan ¿Qué hace? cuál es Sí, su plan negocio. cuál es su plan con los niños, con los Su jóvenes. hábito, no puede ser Y ninguno. el pastor pregunta cuánto me van a pagar y dice, estamos de acuerdo, bueno, se dan la mano y ya tenemos pastor. Eso no está en la Biblia, mis hermanos. Esa no es la manera de tener pastores según la Biblia. Dios quiere que cada iglesia desarrolle su propio liderazgo, que salgan de adentro. Es algo increíble. Platicábamos con Alex y con Kidani el otro día, que Pablo estuvo, dicen los estudiosos, que Pablo estuvo, según la cronología del libro de Hechos, 3 o 4 semanas en Tesalónica, predicando el evangelio. Se convirtieron personas, se formó una iglesia y Pablo tuvo que salir huyendo por la persecución. 3 o 4 semanas. Otros dicen que lo más, y esto es exagerando, lo más que pudo estar Pablo en Tesalónica fueron 3 o 4 meses. Y en ese tiempo, ya sean 3 o 4 semanas, que es muy poquito, o 3 o 4 meses, que también es muy poquito, Pablo dejó una iglesia instalada ahí, con pastores. Porque los pastores se eligen de acuerdo a la situación de la iglesia. Claro, tienen que ser hombres maduros y probados, pero maduros y probados en el contexto de la iglesia local. Yo le decía a Alex y a Kidani, yo soy el pastor aquí y yo soy ejemplo aquí y hermanos me siguen por la pura gracia de Dios. Como decía mi hermano Walter, en lo que yo imito a Cristo, imítenme a mí. ¿No es cierto? Pero si yo voy a la iglesia, por decir un nombre, Capitol Hill Baptist Church o Grace Community Church, Washington o Los Ángeles, yo no puedo ser pastor ahí. ¿Sí me doy a entender con este concepto, mis hermanos? Yo no puedo ser pastor ahí porque esa es otra iglesia en otro contexto que tiene otros requisitos de madurez, de experiencia, de liderazgo. Para ser pastor en Grace, por lo menos yo tendría que pasar 5 a 10 años ahí con ellos. Y eso es poco. ¿Sí? Pero nuestra iglesia no es Grace, ni Capitol Hill, ni ninguna otra iglesia. Nuestra iglesia es nuestra iglesia. Y Dios de aquí quiere levantar pastores. Amén. Y lo más saludable es que los pastores salgan de dentro. Otro concepto importante, el pastor no es responsable de correr de un lado a otro y enseñar todo a todos. De esto nos hablaba Ernesto en su sermón. Esa es la responsabilidad de la congregación a medida que Dios los va dirigiendo a ministrar a otros. Es importantísimo, importantísimo. Yo estoy agradecido con Dios porque más y más hermanos y hermanas se involucran en su tarea, en su trabajo, cumpliendo sus responsabilidades como Yo quiero miembros. agregar eso algo rapidito. Eso es importante, pero también tenemos que ser intencional, porque no puedes esperar que el pastor vaya y te llame, hey, mira, bro, puedes dar una clase a fulano, mira, te encargo de esto. No, acércate al pastor y dile, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Qué necesidad hay? Eso quería agregar. Así es, así es. Otro concepto importante, no son los programas o la creatividad lo que da a una iglesia un testimonio creíble, sino la semejanza de cada miembro con Cristo. Clave ese concepto. Clave ese concepto. Por más programas lindos que tú tengas, si la gente no se parece a Cristo, no habrá un impacto en las personas que lleguen a esa iglesia, en las personas que vengan a esa iglesia. No habrá un impacto, ¿verdad? ¿Tienes calor, brother? No, porque Es que Sí. el aire acondicionado está a 77. Le pedí al conserje que viniera a ayudarnos con eso, pero no creo que haya venido. Sí, hace calor. ¿Qué dijo Jesucristo? La gente sabrá que ustedes son mis discípulos si tienen amor unos por otros. Entonces es la vida de la persona
Lo que es importante. Otro concepto clave aquí, se necesita tiempo para formar a un hombre de Dios. Se necesita tiempo para formar a un hombre de Dios. ¿Sí? Este libro yo lo leí en el 2009, creo yo. Y he regresado a buscar esa cita, se necesita tiempo para formar un hombre de Dios, tal vez unas 30 veces. Porque desde que leí eso se quedó como una imagen, la línea esa se quedó como una imagen grabada en mi mente. Y me acuerdo hasta la página, el lugar de la página donde se encuentra, desde el momento que la leí. Porque no podemos apresurarnos. Cuando vemos a Pablo llevar a cabo la obra del Señor, siempre lo vemos formando equipo. Siempre es un equipo de trabajo. Siempre el trabajo en equipo. Y no sé quién nos hablaba de eso en su predicación. Yo creo que Kidani, ¿no es cierto? Trabajar en equipo es clave para la obra del Señor. Eso es como un resumen y las frases claves que yo encontré, y ahora Fidia va a pasar y nos va a dirigir en la discusión del libro. Una gran bendición este material, ¿verdad que sí, hermanos? Mirando enfrente para que nadie se sienta mal, pero ¿quién tuvo la oportunidad de exponerse al contenido del libro solamente para mí, leyéndolo o escuchándolo, para saber si de alguna forma u otra? Sí. Básicamente, en el grupo de hombres, y si hay alguno que todavía no tiene acceso al grupo de hombres en WhatsApp, es una vía por donde se están compartiendo los audios. Esto facilita bastante a las personas que no tienen el tiempo o la fluidez para poderlo leer. Pero el que no tenga WhatsApp, no tenga computadora, por favor, acérquese a uno de nosotros, que se lo grabamos en